Buenas noches, gente, aquí Doctor Miedo para ustedes. Les traigo dos relatos propios de los hechos más paranormales que me han sucedido. Uno es fantasma, no sé si nombrarlo también poltergeist, un poquitín, y uno ovni. ¿Por cuál empezaremos? Creo que me decido por el ovni, porque es un poco menos personal. El fantasma es un poco más personal. Para este ovni, nosotros yo en la secundaria, al inicio de la preparatoria, me sentaba afuera de la casa de mi madre todas las noches, hacía mi tarea, veía un poco de televisión y cerca de las 11 de la noche nos juntábamos en la banqueta entre los vecinos. Éramos Miguel, Emanuel, Leo, mi hermano Rigel y yo. Pero estábamos ahí horas y aproximadamente 1 de la mañana, Miguel y yo nos íbamos a comprar sabritas, un refresco, lo que sea, con tal de caminar y platicar. Íbamos a una tienda que estaba a 1,5 km, caminábamos para platicar. Era un ambiente mucho más seguro. Estoy hablando del 2002 más o menos, 2001. Y regresamos, nos quedamos a platicar en otro ratito. Y de repente, pues ya se nos hizo muy de noche, ya no estaban los amigos. Y Miguel decide irse a su casa. Y yo le empiezo a asustar con que haya luces en el árbol que está fuera de su casa. Porque su casa, para entrar, es un pasillo oscuro. No tenían luz, o al menos no la habían prendido. Entonces me obliga a que lo acompañe. Y lo acompaño, riéndonos como si nada. Entonces pues él ya pasa hasta su casa, yo me quedo afuera. Y empiezo a regresar, mi casa estaba enfrente. Cuando empiezo a regresar, volteo a ver hacia la izquierda, lógicamente, para ver que no venga ningún carro. Y luego volteo a ver a la derecha. Entonces, aproximadamente a 500 metros hay un sitio, una ex radio que se llama La Costera. Bueno, así se le quedó el nombre, el radio La Costera. Quizás fue así la radio como en el año 90. Entonces es un sitio abandonado, un terreno muy amplio, lleno de monte. Y encima de la costera, cuando yo volteé a la derecha, había una nube borrosa enorme que se movía a baja velocidad. Pero uno sabe distinguir entre una nube y un objeto borroso que ponía borrosa la luz de atrás, que estaba a la altura como de un tercer piso, cosa que no es normal para una nube. Yo al verla me quedo petrificado a media calle, y como 5 segundos, 7 segundos, y brinco hacia enfrente donde está el árbol, un poste de luz, y me escondo porque no estaba oscuro en ese momento. Y me escondo y sigo observando ese objeto que pasó como unos 10, 20 segundos, no recuerdo muy bien. Atravesó el cielo hacia el lado derecho e inmediatamente, al terminar de pasar, las cosas se empezaron a ver claras de nuevo. Las nubes, las luces. O sea, era como si fuera un plástico grabado, que no permitiese ver lo que hay detrás, pero sin embargo mantiene fuera de la visibilidad el objeto que está intentando ocultar. Que a mi manera de verlo era un ovni, porque no era cuadrado, era más como una línea con los bordes ovalados, un platillo volador. Yo hasta ahorita a veces suelo dudar
acerca de la realidad de ese acontecimiento. Para mí fue muy real. En ese momento no andaba nada sugestionado, no había visto ninguna película, no había visto nada. De hecho, andaba muy risa y risa con mis amigos. Se metieron a su casa, acompañé al último que pues estaba enfrente. Y yo me venía riendo del miedo que tenía de cruzar ahí porque le dije lo de los aluches, que pues es un tema muy agradable para mí, las historias de terror, pero increíble ver algo como lo que vi en ese día. Estuvo increíble. Ese es el fenómeno ovni que más me ha acontecido a mí. Y de hecho, pues han habido otros, pero realmente el que me ha dejado marcado para seguir buscando videos y escuchar historias de la gente ha sido ese, que fue real. Un ovni, un objeto volador no identificado, no digamos extraterrestres, pero sí fue algo increíble, increíble de ver. Sé que ustedes tienen historias, me gustaría escuchar por ahí alguna, me gustaría de hecho, si alguien nos manda su historia, si quiere que la hagamos en un en vivo, me gustaría mucho escucharlas. La segunda historia, esta es una historia fantasma, muy, muy personal, muy, un poco diferente tal vez, no lo sé. Cuando yo era pequeño, aproximadamente 8 años, 9, dos tíos míos desaparecieron y estuvimos en su búsqueda. Bueno, mis papás. Nosotros estuvimos más bien en la casa a la expectativa de lo que nos contaran, ¿no? Y bien, pues los encontraron, obviamente fallecidos, los habían secuestrado. Con ellos a un primito mío, pequeño, bebé. No lo recuerdo bien, ni me he atrevido a preguntar últimamente acerca de qué edad, pero yo diría que era entre 1 año y 2. Entonces mi relato empieza en que yo estaba dormido. Dormía en una hamaca en un cuarto con mis hermanos, con mis 3 hermanos. Y empecé a escuchar un sonidito. Yuik, 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 yuik. Nosotros tenemos un cuarto dentro de la casa que está obviamente con llave. Y después de la casa viene un corredor y otro cuarto que era una bodega que tiene una reja por enfrente. Entonces para cruzar al corredor y a la primera bodega tienes que cruzar la reja. Y para cruzar hacia la casa tienes que cruzar el corredor y abrir la puerta para entrar a la casa y de ahí destinarte a los cuartos. Pero se escucha lo que hubiese afuera. Entonces yo estaba en la hamaca y me levanta ese sonido. Entonces me dirijo hacia cerca de la puerta. Y cerca de la puerta están unas ventanas de cristal que abro. Y al abrirla escucho más fuerte el yuik, 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 yuik. En ese momento pues toda mi familia estaba obviamente dormida. Yo estaba consciente de estar despierto. Prendí la luz del baño para que se ilumine toda la sala de la casa. Y después de eso me acerqué a la ventana, escuchaba el yuik, yuik y escucho unas voces que dicen: deja eso que es de tu primo. Obviamente, yo de pequeño no teníamos mucho contacto con mis tíos y yo la verdad no recuerdo a mi tía cómo era. No teníamos ese contacto cercano. Más sin embargo, lo que estaba meciendo el bebé en un vaivén muy pequeño, porque eran chuic, chuic. Era una patineta de plástico de Power Rangers que mi abuelita, por parte de mi mamá, me había regalado para un cumpleaños. Y yo precisamente la dejé en ese almacén, en esa bodeguita. Las llantas eran de plástico y no tenía unos valeros que deslicen suaves sin sonido. Entonces el chuic chuic era la patineta moviéndose
de un lado a otro y pues aparentemente las voces eran las de mis tíos. Yo no me asusté. Era un niño con, no sé, no tenía ese miedo todavía. Pero lo que sí hice fue irme a acostar. Me tapé bien y me dormí rápido, tenía sueño. Pero recuerdo muy bien el haberme levantado, acercarme a la ventana y escuchar chuic, chuic, porque seguía el sonido, pero no me atreví a salir, eso sí. Seguí el sonido, fui a la ventana y escuché claramente a una mujer decir: deja eso, es de tu primo. O sea, refiriéndose a la patineta, que era mía. Y si era de mi primo, el único primo pequeño que tenía era el hijo de mi tía, que habían fallecido debido a que los secuestraron. Entonces, pues esta historia no recuerdo habérsela contado a mi familia. Bueno, a uno de mis hermanos sí, pero no a los demás. Y ha sido una historia que me he guardado, que es real, que no fue imaginación ni nada, que pues después de tantos años en algún momento pues uno piensa, ¿y si lo soñé? Y empiezas a dudar de ti mismo, pero yo sé que esa y el ovni que vi ahí flotando en el aire despacio, esos dos fueron reales. De ahí, de hecho, tengo más historias de sucesos que me han pasado, fantasmas y extraterrestres, pero los iremos contando en otro momento. Yo quisiera también escuchar sus historias, me gustaría que compartamos más momentos, me gustaría escuchar más historias. Y bueno, pues nos vemos después. Cuídense. Chau, chau.